Me gustaría dejar claro que este encuentro no fue un skinwalker. Sin embargo, se trata de un curandero indígena que afirma cambiar de forma a un animal. Comparto esta historia en este subreddit en caso de que los lectores estén interesados en las actividades adyacentes en los skinwalkers fuera de la nación Navajo, pero si este no es el lugar correcto, lo entiendo porque no deseo faltar el respeto a la cultura Dine. Cuando vivía en México a mediados de la década de los 2000, me inscribí en un taller de Reiki para principiantes. Entonces yo era un adolescente, tenía mucha curiosidad por las prácticas espirituales, pero también era muy ingenuo. Después de una de nuestras secciones, el instructor me dijo que un curandero nativo que también era nahual o cambiaformas iba a organizar un evento en nuestra ciudad. Le rogué a mi mamá que me llevara a conocer a este hombre y ella estuvo de acuerdo. Llegamos al hotel donde se llevaría a cabo el evento, donde me presentaron a este hombre que se hacía llamar Jaguar Nocturno. Era un hombre de aspecto muy normal que parecía tener poco más de 50 años y era muy amigable y fácil de hablar. No recuerdo mucho de nuestra conversación, pero implicó mencionar lugares donde los curanderos y las brujas se reunían para las ceremonias. Antes de que terminara la conversación me preguntó si podía darle la dirección de mi casa. En mi ingenuidad le di mi dirección y él me proporcionó un correo electrónico para que pudiéramos seguir en contacto. Me emocionó la idea de comunicarme y posiblemente aprender de un nahual o curandero, pero nunca volví a saber de él. Parecía que ese era el final, hasta que semanas después mi papá irrumpe en mi habitación y me dice que me prohíbe volver a hablar con ese maldito nahual. En ese momento había dejado de escuchar al jaguar nocturno y no entendía por qué mi padre pensaría que nos habíamos mantenido en contacto cuando no lo habíamos hecho. Respondí, está bien, mientras me preguntaba de qué se trataba todo eso. Había pasado mucho tiempo cuando mi papá me contó lo que había llevado a su moratoria impuesta para contactar al jaguar nocturno. Una noche, poco después de conocer al jaguar nocturno y darle mi dirección, mi papá se despertó en un sueño profundo, sintiéndose bastante perturbado. Según sus propias palabras, sentía como si hubiera un animal grande y peligroso en su dormitorio. Una cosa que debes saber sobre mi papá es que tiene un sexto sentido muy agudo. Puede ver y sentir la energía a su alrededor, y aunque no podía ver lo que había en el dormitorio, podía sentir que solo estaba observándolo. Pero lo más inquietante, la energía, estaba especialmente interesada en mi mamá, quien estaba dormida al lado de mi papá. Al no poder volver a dormir, mi papá simplemente se levantó y le dijo a lo que estaba allí que podía sentirlo, eso, y que sabía lo que eso estaba haciendo. La actividad no aumentó y se marchó poco después. Como mi papá supo de mi encuentro con el jaguar nocturno, dedujo que Nahual era la fuente de la energía en el dormitorio. Afortunadamente esa energía no volvió después de esa noche. Después de que mi papá compartió su encuentro, sentí inmensa culpa, ya que puse a mi familia en peligro potencial al darle totalmente nuestra dirección a un completo extraño, nahual o no. Mi familia tuvo suerte de que Nahual nos dejara en paz después de eso. He leído y oído sobre qué tipo de daño es capaz de infligir una bruja o un nahual en la familia durante un largo periodo de tiempo. Algunas personas en México creen que los cambiaformas pueden ser buenos o malos, pero después del encuentro de mi familia, estoy cansado de confiar en cualquiera que diga ser capaz de transformarse en un animal. Si se parecen algo a los skinwalkers, deseo mantenerme alejado de ellos. Si llegaste hasta el final de la historia, gracias por tu tiempo. Hace tiempo que quería compartir esta historia. Si tienes alguna pregunta sobre este encuentro, no dudes en preguntar. Y con esto concluimos esta experiencia con un nahual. La verdad es muy curioso ver un nahual en el subreddit de Skinwalkers.
Y muchas gracias a Junko por permitirme narrar su experiencia paranormal. Ya saben, Desterrados, como siempre, en la descripción dejo el enlace de la historia para que puedan ir y preguntarle al autor alguna duda que tengan o cualquier cosa. Y como siempre, Desterrados, nos vemos hasta el próximo video y tengan cuidado allá afuera.